aplicación hay dos modelos. Hagan silencio, por favor, si alguien quiere conversar, salga y regrese el otro semestre. Hagan silencio. No, porque luego ustedes se me duermen. Ahí además de eso es solamente para que todo está en el material. Cuando tengan acceso al material, el material está ahí publicado, leerán. Ya. Sí, ayer me pasó exactamente lo mismo. Pueden bajar, se han dormido y echar. Los del 8. Entonces no es buena idea. Ya. Modelos de servicios. Ahí está clarito. Lo estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces hay básicamente dos modelos de servicios en la capa de aplicación. Fernanda, ¿cuál es el primer modelo? Vamos a ver si se acuesta. ¿Cuál es el primer? Hay dos. El 1 y el 2. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 9? A ver, ¿cuál es el primero? Esteban, el primer modelo. Exactamente. Modelo número 1, cliente-servidor. Hay un cliente que solicita la información y hay un servidor que devuelve la información o devuelve las peticiones, ¿no es cierto? Ya, entonces eso primerito. ¿Cuál es el otro modelo? Schneider. Facilito el otro modelo. ¿Cuál? No, lo mismo. Pero hay otro modelo, no, hay otro modelo. Cliente. Servidor. Y parece chiste, pero más o menos por ahí, porque el otro modelo es el modelo punto a punto. O lo que también ustedes van a encontrar en los textos peer-to-peer. ¿Ya? Entonces, en el primero está claro que hay un cliente y hay un servidor. En el segundo, un cliente puede, más bien un nodo de esta red, puede trabajar en ciertos momentos del tiempo como cliente y en ciertos momentos de tiempo como servidor. Como servidor. Sí. La aplicación más... ¿Cómo se olvidan el cuaderno? No entiendo. Uno cuando decían ya salga, pero la mochila, los esferos, todo, ¿no? No. Hay cosas que la verdad no me caben con la juventud actual. Claro. El otro día vino un chico, me he olvidado la laptop, dice. Es que el profesor ya nos llama, pero digo, ¿cómo se va sin la laptop? O sea, bueno, el cargador podría entender ya. El cargador podría entender. Pero la laptop. No hay explicación. Pero bueno, vamos ahí. Entonces, la aplicación más representativa de este modelo, lo que ustedes deben haber escuchado hablar, el tema de blockchain. Hay muchas más, ¿no? Pero blockchain es una aplicación real, ¿ya? Que está basada en el modelo peer-to-peer o punto a punto. Ahí no hay servidores, todos los miembros de una red basada en blockchain son servidores o son clientes. Aquí en el modelo cliente-servidor hay un dispositivo que ya sabemos que es el servidor de la página web. ¿Ya? Y los que se conectan son los clientes del servicio web. Aquí en el tema de blockchain ya saben. Hay muchas aplicaciones, pero a nosotros lo que nos interesa es que se está empezando a trabajar mucho con el tema de aplicaciones de seguridad en redes blockchain. ¿Ya? Entonces, eso se puede aplicar a las comunicaciones que nosotros hacemos, este tipo de cosas. Entonces, hasta ahí. Nada más, no vamos a entrar en detalle de este. Hay muchísima información, pero eso no es parte de lo que necesitamos saber. Ya. Hay varias implementaciones de aplicaciones o de servicios. Entonces vamos a ir conversando un poco sobre el tema este, ¿no? Entonces, vamos a ver. Servicios de la capa de aplicación. Primer servicio, el tema del servicio de sitios web, ¿no? El servicio web. Segundo servicio, el servicio de correo electrónico. Tercer servicio, el servicio de transferencia de archivos.
¿Ya? Transferencia de archivos. Un cuarto servicio, el servicio de autenticación. Servicios que me da la capa de aplicación, ¿no? El servicio web, el servicio de correo electrónico, el de transferencia de archivos, el de autenticación. El quinto servicio, el servicio de traducción de nombres. Traducción de nombres. Y hay un sexto servicio, vamos a ponerle por acá. Común, estamos hablando de los comunes, donde ahí pueden haber muchos más. El servicio de autoconfiguración. ¿Ya? Autoconfiguración. Entonces, facilito. Alexandra, ¿qué protocolo utilizo para el servicio de autoconfiguración que me brinda la capa de red? Perdón, la capa de aplicación. Verán que estos son servicios de la capa de aplicación. Entonces, el servicio de autoconfiguración. Hay un protocolo. ¿Qué protocolo? No. TCP, ¿en qué capa está? Está en la capa de transporte. Entonces, el servicio que ustedes ya conocen, DHCP. El protocolo, ya saben que se llama DHCP. Ya saben que hay para la versión 4, para la versión 6, versión 4. ¿Qué es lo que hace la autoconfiguración? Recuérdense que para que un cliente, yo tengo aquí un cliente, aquí tengo mi red TCP/IP, acá tengo mi servidor. De hecho, nuestra red TCP/IP está basada en este modelo, ¿no? La red TCP/IP está basada en el modelo cliente-servidor. Cliente-servidor. Entonces, para que el cliente pueda acceder a los servicios del servidor a través de la red TCP/IP, es importante que él tenga unos parámetros de configuración. Y ya sabemos, parámetros, ¿no? De hecho, 4 parámetros importantes, sin los cuales este dispositivo y ese dispositivo no tendrían forma de comunicarse. Lo primero, la dirección IP. Primerito, la dirección IP. Ya sea IP versión 4 o ya sea IP versión 6, eso no es importante. Lo segundo, hay un número que está asociado a la dirección IP que se conoce como máscara de red en IP versión 4 o longitud de prefijo en IP versión 6. Pero vamos a poner el término de IP versión 4, la máscara de red. ¿Ya? Luego, un tercer parámetro que es fundamental, la dirección del gateway. Ya luego vamos, para los que escuchan por primera vez, ya luego vamos a ir conversando sobre qué es cada uno de esos parámetros. Un gateway. Y el cuarto parámetro, la dirección de un servidor de DNS. Yep. Esos son los 4 parámetros mínimos, necesarios, obligatorios, como lo quieran ver, para que ese cliente se pueda comunicar con el servidor. Entonces, 4 parámetros deben haber en el cliente y esos 4 parámetros se pueden haber, o más bien deben haber en el servidor. Sin esos 4 parámetros no hay forma de que los dispositivos se comuniquen. ¿Ya? Entonces, estos parámetros se pueden configurar en los dispositivos de manera manual o se pueden configurar de manera automática, dinámica o a través del servicio de autoconfiguración. Entonces, ¿cómo implementamos el servicio? El servicio de autoconfiguración que nos brinda la capa de aplicación lo implementamos a través del protocolo DHCP. ¿Ya? ¿Cómo implementamos el servicio de traducción de nombres? Para eso utilizamos el protocolo DNS. ¿Ya? Ese es el protocolo que se utiliza para implementar el servicio de la traducción de nombres. Ya vamos a hablar un poquito sobre el DNS. ¿Cómo implementamos el servicio de autenticación? Yo creo que la palabra es más que obvia, ¿no? Si yo quiero acceder al servicio, debo autenticarme. Debo yo dar mis credenciales para que la red me permita acceder a los servicios que están implementados. Entonces hay varios protocolos. Protocolo número 1, Radius. Protocolo número 2, TACAX. Protocolo número 3, LDAP. Y protocolo número 4, que de hecho es de los más complejos que hay en el modelo TCP/IP, que se llama Kerberos. ¿Ya?
Kerberos es un perro de la mitología griega que cuida la entrada al inframundo, ¿no? Pues eso, y ahí salió eso. Y de hecho es así, ¿no? Porque el protocolo, de hecho, de todos los protocolos que hay, ese es el protocolo más seguro que existe o más confiable que existe para hacer autenticación. Todos son confiables, todos son buenos, pero el mejor, Kerberos. Pero es extremadamente complejo de implementar, no es simple. Ya, entonces, ¿qué es lo que normalmente en las implementaciones se vienen utilizando? Radius, que es muy simple, y ELDA. Esos son los dos protocolos normalmente que se utilizan. Pero hay otras opciones, ahí están TACAX o Kerberos. Tema de tesis, un estudio de esos protocolos y ver cuál es el que más rendimiento da, más seguridad me permite, más facilidades, soporte, interoperabilidad, un montón de cosas que se pueden hacer. Pero claro, no hacen esto porque sí es difícil. Claro. Entonces, prefieren. ¿Y radios y LDAD utilizan TCP o UDP? No, eso utiliza TCP, porque es una base de datos. Claro. Entonces, esto es un protocolo que me sirve para. Ya. ¿Qué más? Y bueno, ya el resto ya facilito, ¿no? Para la transferencia de archivos, FTP, TFTP y SCP. Esos son los tres protocolos que se utilizan para el servicio de transferencia de archivos. ¿Ya? FTP, TFTP y SCP. ¿Ya? Para el correo electrónico, ya saben que hay tres protocolos: SMTP, POP3 y MAP4. Esos son los tres protocolos que se utilizan para la implementación del servicio de correo electrónico. ¿Ya? Y ya, lo de arriba ya, obvio. HTTP y HTTPS. Ahí está. Estos son los protocolos con los que ustedes van a estar lidiando cuando les toque la parte real. Son los que normalmente se implementan, que están presentes en las redes reales. Probablemente en algunas implementaciones todos, en otras probablemente. Lo que yo he visto es que el servicio de autenticación recién se está empezando a desplegar dentro de las redes, no lo tomaban como que muy en cuenta, ¿ya? Pero con todo el tema ahora de problemas de seguridad es importantísimo, ¿no? Ya, entonces, como mencionaba Jorge, cada uno de los protocolos de la capa de aplicación están íntimamente relacionados con protocolos de la capa de transporte. Entonces, en la capa de transporte hay básicamente ahora tres protocolos. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, sí, 5 años atrás, dos protocolos. El primero, TCP, que ya hemos de conversar en detalle. El segundo, UDP. Y hay un tercer protocolo, que es el protocolo QUIC, pero que está basado en UDP. O sea, que finalmente termina siendo UDP, porque para que funcione QUIC funciona sobre UDP. De hecho, QUIC es el último protocolo de la capa de transporte, es el más interesante porque me permite muchas características adicionales del protocolo. Entonces, estos dos protocolos se transmiten en TCP o QUIC, actualmente, en la actualidad, TCP o QUIC. ¿Ya? Algunos sitios sobre QUIC, otros sitios sobre TCP. Entonces, a nivel de la capa de transporte, ahí ustedes van a tener TCP. Estos tres protocolos de aquí, SMTP, POP3 e IMAP, se transmiten sobre TCP. Este protocolo y este protocolo se transmiten sobre TCP. Y este protocolo, el TFTP, se transmite sobre UDP. O sea, utiliza el protocolo UDP a nivel de la capa de transporte.
Ya vamos a conversar sobre cuál es la diferencia que existe. Ya. Radius se transmite sobre UDP, igual que TACAX. TACAX también se transmite, aunque la teoría habla de que se puede transmitir sobre UDP y sobre TCP. LDAP es TCP y Kerberos también es TCP. DNS se transmite sobre TCP o sobre UDP. Vamos a conversar sobre eso. Y DHCP, ¿sobre qué se transmite, Danilo? En UDP. Esto es UDP. Ya. Número de puertas, 67 y 68. Ya. Creo que ahí están la mayoría de los protocolos. Y hay otros protocolos que se pueden implementar adicionalmente, ¿no? Por ejemplo, que no está considerado aquí en este resumen, el protocolo SNMP. Protocolo simple de gestión de redes. O sea, si ustedes quieren monitorear la red, quieren ver qué está pasando dentro de la red, una opción sería utilizar SNMP. Esto también, a nivel de la capa de transporte, se transporta, valga la redundancia, sobre el protocolo UDP. Ya. Listo, nada más. De pequeños resumen, podrán hacer eso. Vayamos viendo algunos temas específicos de cada uno de los protocolos. El detalle está en el material, así es que ahí ustedes. Vamos primero con el protocolo HTTP. Hay tres versiones: HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto. Ese hipertexto tiene que ver con el tema de los enlaces que ustedes pueden generar dentro de la página web. ¿Ya? Entonces, eso, protocolo desarrollado en 1992 aproximadamente. Ahí se desarrolló el protocolo. ¿Ya? Hay básicamente tres versiones. La versión 1.1, la versión 2 y la versión 3. La última obviamente es la versión 3. ¿Ya? Características de la versión 1 es que, bueno, aparte de que era un protocolo bastante lento en cuanto a la comunicación, la característica fundamental es que, digamos que yo tengo aquí un servidor y acá tengo mi cliente, y digamos que este cliente le solicita la página web de este servidor a través de una consulta del protocolo HTTP. De hecho, HTTP es un protocolo que funciona con mensajes, ¿no? Entonces, el mensaje para obtener la página es el mensaje GET, y el mensaje para entregar la información es el mensaje POST. O sea, el cliente le envía un HTTP GET al servidor, y el servidor le envía un HTTP POST con la información que fue solicitada. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí la página web o el sitio web que esté intentando acceder el cliente tenía, digamos, vamos a suponer que tenía 3 imágenes, había un texto y digamos que había un video. ¿Ya? En la versión 1.1 había que crear una conexión por cada uno de los objetos del sitio web. ¿Cuántos objetos hay aquí en el sitio web? 5. Ahí. Esa página está construida o contiene 5 objetos. Para que esos 5 objetos salgan del servidor hacia el cliente, se tenían que generar 5 conexiones. ¿Sí? Conexiones individuales. Entonces, en las primeras 3 conexiones iría la imagen 1, luego en la segunda la imagen 2, luego en la tercera la imagen 3, luego en la cuarta iría el texto, y en la quinta conexión iría el video. Por eso es que era lento,
Porque imagínense que tuvieran un sitio web donde hubieran 50 objetos. Se tenía que hacer 50 conexiones. Cada una de las conexiones. Y además, recuérdense que, aunque esto para los que todavía no saben, ya vamos a ver en TCP, pero previo al envío de la información, acuérdense que se hace un two-way handshake. O sea que necesitamos primerito hacer una sincronización. Estos son conexiones individuales, o sea, ¿cuántas veces se tenía que hacer el three-way handshake en ese ejercicio? 5 veces. Había que enviarse 15 mensajes, 5 veces. En cada uno 3 mensajes, previo al envío de la información. Por eso es que este protocolo era bastante lento. En la actualidad ya nadie utiliza eso. Prácticamente eso ya no se utiliza. La versión 2 está claro que resolvió este problema. Y entonces en la versión 2 yo creo una sola conexión y sobre esa conexión se van todos los objetos que se necesitan. Ahí ya no hay mucho inconveniente. ¿Ya? Acordarse que todas se encapsulan en TCP. Todas están encapsuladas en TCP. Y en TCP hay un parámetro que se llama el número de puerto, que identifica el protocolo de la capa de aplicación. En este caso, si es que es HTTP, es el puerto 80, y si es el HTTPS, es el puerto 443. Ya. Entonces, en la capa de aplicación voy llevando una página web. ¿Cómo sabe la capa de transporte que lo que va llevando es una página web? Porque a nivel de la capa de transporte en la cabecera TCP, ¿recuerdan cuántos bytes tenía la cabecera TCP? Dayana, ¿cuántos bytes tenía la cabecera TCP? 20 bytes. Dentro de esos 20 bytes hay unos bits que representan el número de puesto. ¿Cuántos bits? No estamos hablando de TCP. ¿Qué tiene que ver el versión 4? Danilo, ¿cuántos bits? José. Después de decir, ayudes. 16. Ah. Este número de puerto es un campo que está en la cabecera TCP. Y ese campo es de 16 bits. Acuérdense que hay puerto de origen y puerto de destino. Luego vamos a analizar eso a profundidad. Pero ese es un campo de la cabecera TCP. De hecho, el número de puerto está presente tanto en la cabecera UDP como en la cabecera TCP. ¿Ya? Y en los dos lados, en los dos protocolos, ese campo es de 16 bits, ya sea TCP o ya sea UDP. Esto es fundamental, ya luego vamos a conversar ahí del tema de la capa de aplicación. ¿Ya? Entonces, la versión número 2 introdujo dos mejoras, ¿no? Mejoró la velocidad de transmisión del servicio y además le implementó seguridad. Ya. ¿Cómo mejoró la velocidad? La versión 2, porque recuerden que ya no hay que establecer una conexión por cada uno de los objetos. Ahora, si el servidor tiene n objetos, ¿sí? En objetos, imágenes, videos, tablas, textos, GIFs, lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. Y esa información tiene que ser enviada al otro lado. Se crea una sola conexión TCP. Y sobre esa conexión TCP se envían todos los objetos. ¿Ya? Entonces, primero ahí ya mejoramos la velocidad. Y de hecho, antes había una página, ahora ya, la verdad que ya le han bajado la página. Pero antes había una página que podían ustedes verificar y probar en tiempo real la velocidad de transmisión cuando es HTTP 1 y cuando es HTTP 2. En las dos, esa página cargaba una imagen más o menos de 10 megas, una imagen ahí de alta resolución. Y entonces medía los tiempos, ¿no? Y se notaba obviamente muchísima diferencia. ¿Ya? Entonces, de pronto, ya saben, si se encuentran con un sitio donde está implementado la versión 1.1, lo primero que hay que hacer es eliminar eso y poner la versión 2. ¿Claro? La Politécnica tenía la versión 1.1 hace 8 años atrás, así es que no hay que reírse mucho. ¿Claro? De hecho, la mayoría de las universidades tenía la versión 1.1. Por eso es que antes podían fácilmente, ahora también pueden, ¿no? Pero antes era más fácil cambiar notas. Claro. Facilito entrarse por el internet y cambiar notas. Claro. Ahora también se puede, ¿no?
Sí, pero como yo siempre llevo un registro, de hecho yo les he hecho bajarse del siguiente semestre unos cuantos ahí que se han... Y ya no han asomado, pero ya no sé qué les pasaría. Creo que los perdimos en el espacio. Sí, una vez pasó eso, ¿verdad? Que yo tenía mi acta lista y perdieron como 10 y luego de esos 10, 5 asoman en la otra asignatura, en otra materia. Pero para aprobar esa materia tenían que haber aprobado la anterior. ¿Y cómo pasaron? Ahí me voy a la secretaría y digo, están reprobados. O sea, ahí ya luego hicieron una investigación y no sé qué les pasó a los chicos, ya nunca más asomaron. Me imagino que están en la roca. Entonces, ya. Siguientes, vamos ahí. ¿Qué más? ¿Cómo se implementa el tema de la seguridad? Para implementar el tema de la seguridad se utilizaban 2 protocolos, ahora se utiliza uno solo. Inicialmente SSL. Capa segura de socket sería la traducción. Ya vamos a ver más adelante qué es un socket. Pero en términos generales, un socket es una unidad de información de la red a nivel de la capa de transporte. A nivel de la capa de transporte, el mecanismo de conectividad o el mecanismo de conexión se conoce como socket. ¿Ya? De hecho, ha ido evolucionando todo el tema este, ¿no? Porque antes había que, yo estaba dentro del temario, programación de sockets, y la verdad que eso sí era horrible, la verdad. O sea, eso sí era terrible, era eso, porque había que programar en C, a bajo nivel. Entonces, solamente el programa, pues era muy complejo de entender el programa. Cuando uno escribe un programa en C y hace la suma de 2 números, facilita entender. Está sumando 2 números, pero entender un programa, y había sockets UDP, había sockets TCP, y había sockets routes, como se llaman, ¿no? Planos, que no utilizaban el protocolo TCP ni el protocolo UDP, y se establecía la conexión. Y entonces, en esa época, brillante época, proyecto de fin de curso, crear un servicio web, pero programando ustedes, o levantarse un servicio de chat, WhatsApp, pero programando ustedes, que no era tampoco tan difícil, pero sí tenía su complejidad. Después de eso ya ha desaparecido. Y no es que haya desaparecido la programación de redes, ahora ya hay la programación de redes, pero mucho más de alto nivel, ¿no? Entonces, se utiliza NetMiko o se utiliza Ansible para hacer la programación de redes. Próximo semestre vemos NetMiko. NetMiko es una librería de Python que se utiliza para programar las redes. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve NetMiko? Imagínense que ustedes tienen que desplegar 200 routers. Y a los 200 routers hay que levantarles, no sé qué se me ocurre, OSP. Entonces, imagínense la carga de trabajo, tener que estar de router en router haciendo la configuración de interfaces, levantando OSP, verificando tablas de rutas, haciendo pruebas de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Además que se asume que ustedes tienen acceso a esos routers, y si no tienen acceso deberán ir al lugar, ¿no? Entonces imagínense que es una organización a nivel nacional que tiene presencia en diferentes ciudades. Entonces, y imagínense que por alguna situación perdieron conectividad, entonces que van a tener que irse al sitio a ver qué ha pasado. Entonces es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? Lo que se hace es crear un script, un programa en Python que automatiza la configuración. Ustedes crean un script en Python y toda esa información le pasan automáticamente a los routers. Y en cuestión de segundos, 2, 3, 4 segundos, está configurado. Lo que se demorarían estar yéndose un mes a estar visitando todas las ciudades ahí, configurando, y varias personas trabajando ahí simultáneamente, se lo puede hacer en cuestión de 10 segundos a través de un programa de NetMiko. Claro, ahora, ¿cuál es el desafío? Crear el programa en NetMiko. Tampoco es que sea tan simple, pero bueno, pero existen las posibilidades. Y si no quieren hacer en Python, porque no les gusta la programación, pueden ir a Ansible, ¿no? Ansible es un lenguaje de programación que utiliza Python, pero que ustedes lo definen en un pseudo lenguaje que se llama YAML. Así se llama el lenguaje de la forma como hacen la configuración en Ansible, YAML. Por eso es que les digo que la verdad en redes no aprenden nada. No hay tiempo. O sea, ustedes deberían aprender muchas cosas que se está haciendo en la realidad, pero no hay tiempo. Con las 2 materias que hay en la carrera no nos queda tiempo para nada.
Imagínense. Entonces, pero ahí ya les dejo ahí para que de pronto se alguien interesa. De ley van a tener que hacer eso cuando sean profesionales. De ley, porque eso se está haciendo en la vida real. O sea que si no aprenden ahora por su cuenta, les va a tocar aprender cuando sean ingenieros. Si es que llegan a ser ingenieros. Claro. ¿Cómo que no diga eso? Claro. Supóngase que a medio, que después se digan, no, mejor me voy a dedicar a ser TikToker. Ya, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿y el otro protocolo cómo se llama, José? Para hacer seguridad en HTTP. TLS. Ya lo dijeron por ahí los compañeros. Cintia, ¿qué significa TLS? Ya no me meto en la vida de los demás, dice, ¿no? ¿Qué significa TLS? Transport Layer Secure, capa de transporte segura es la traducción, ¿no? Ya. La última versión de SSL, la versión 3.0, que fue desarrollada en 1998. Vean, estamos hablando de 26 años. Pero afortunadamente salió del mercado en 2015. Hace 9 años atrás ya la industria dijo no hay como usar SSL. Tenía muchos problemas de seguridad. O sea, era un protocolo que daba seguridad, pero que era inseguro. Al final, eso fue lo que pasó. Porque los mecanismos de encriptación eran muy débiles. ¿Ya? Entonces, TLS estamos en la versión 1.3, de hecho ha sido la última que se ha. 1.3 del año 2018, y esa es la que actualmente se utiliza. ¿Ya? Entonces, al protocolo HTTP normalito, yo le sumo TLS y tengo HTTPS. ¿Ya? Así simplemente. Recién dice que él se me está enterando de mí mismo. Ha estado dormido. No vine a esa clase. No vine a esa clase. Se me anterior habían chicos que venían a una clase, otra ya no venían a una clase. Así pasó. Pero ahora sí, dice. Para eso ha sido, dice. Muy bien, es importante que nos demos cuenta de la vida. Ya, entonces ahí tenemos HTTPS. ¿Ya? Entonces, ya saben que la característica fundamental es que aquí los datos van encriptados. Hay varios algoritmos de encriptación, ya lo hemos de revisar más adelante, pero el que más se utiliza, el más estandarizado, es el algoritmo AES. Ese es un algoritmo de encriptación. Entonces, TLS, entre sus múltiples opciones, puede utilizar AES para encriptar los datos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya estamos terminando. Y la versión 3.0, que es la última, la versión 3.0, esa tiene varias características y dos de las más importantes es que es muchísimo más rápido, es mucho más rápido que la versión 2.0 y además nativamente tiene seguridad. O sea que aquí la seguridad es nativa. ¿Eso qué significa? Que el protocolo ya implementa seguridad. Seguridad nativa. O sea, ustedes implementan Quick y se olvidan de la seguridad porque Quick ya lo hace por ustedes. No tienen que hacer nada más ustedes. Y lo segundo, la velocidad. Ya. Mucho más rápido que la versión. Algo que me estaba olvidando es que la negociación de SSL normalmente se hace en 200 milisegundos. O sea, en 200 milisegundos el cliente con el servidor negociaron que la comunicación va a ser encriptada. En TLS esto se negocia en aproximadamente la mitad, en 100 milisegundos. Y aquí dicen los estudios en 0 milisegundos. Por eso es que es muchísimo más rápido. Entonces, el establecimiento de la conexión está en el rango de los 0 milisegundos, o sea, es casi instantáneo. O sea, se comunican y ya, no hace falta nada más. ¿Ya? En cambio aquí hay que hacer varias cosas, ¿no?
Acuérdense que es TCP, o sea que primero debería haber, de hecho aquí de manera general, si hacemos un diagrama, acuérdense que HTTP se transporta en TCP, y en TCP hay un mecanismo de negociación, un mecanismo de sincronización que se llama three-way handshake. Entonces enviamos del segmento 1, luego enviamos del segmento 2, luego enviamos del segmento 3. Ahí está negociado la conexión TCP, pero si adicional yo le pongo seguridad, tiene que haber ahora una negociación de la seguridad con TLS o con SSL. Y después de esa negociación, ahí se empiezan a enviar los datos. Ya, entonces no era tan rápido. A esa línea que parece ser azul, eso sería ya la comunicación del protocolo HTTP. Ya. Entonces, lo primero sería TCP, ¿no? Los rojos serían TLS en este caso. ¿Por qué TLS? Porque ya sabemos que SSL ya no se utiliza. Y lo que está en azul sería recién la página web. Ya. Entonces, todavía la versión 2.0 sigue siendo lenta. Ah, no, pero es HTTP, pues. No, esto sigue siendo HTTP. Claro, pero lo que pasa es que la comunicación, pero el protocolo no es HTTPS. El protocolo sigue siendo HTTP, José. Por eso, todos los datos van encriptados, pero el protocolo sigue siendo HTTP. Pero como va encriptado, es HTTPS. Pero no es que hay una versión, o sea, no hay un comando GET para HTTP y un comando GET para HTTPS, es el mismo. Solamente que la data que envía ahora está encriptada. ¿Está claro? Sí, así funciona. La colorancia, ¿no? Si la pregunta dice, indique el número de segmentos de negociación para implementar el servicio de HTTPS, ¿cuántos segmentos hay? 5. Ahí dice clarito, 5. 3 del three-way handshake de TCP y 2 del TLS. En el SSL habían 4, pero no, ya SSL no vamos a entrar en eso porque el SSL ya no se utiliza. Acuérdense que en el 2015 eso ya, la gente de la IETF mandó una oración, por Dios santo ya no utilicen SSL, o usen TLS. Pero siempre hay un hito, siempre habrá por ahí un hito que use SSL. Entonces, recomendación, no utilicen SSL. ¿Ya? Hay muchos problemas de seguridad con el protocolo SSL, por eso es que les decía hace un ratito esa contradicción. SSL es para dar seguridad, pero es un protocolo que se ha demostrado que es inseguro. Por eso es que lo que hay que utilizar es TLS. Ya, entonces acordarse de eso. Entonces, ¿cómo funciona la versión 3.0? Las características de la versión 3.0 es que ahora yo tengo trabajando aquí HTTP, lo que decía José, sigue siendo HTTP, sigue siendo el mismo protocolo. Debajo de HTTP ahora lo que tengo es QUIC, ahí está el protocolo QUIC. Y el protocolo QUIC, entre una de las cosas que hace es implementar TLS 1.3 nativamente, yo no tengo que hacer nada. En la versión 2, para poder tener HTTPS o para poder enviar el tráfico encriptado, ¿qué debía hacer? Configurar e instalar TLS. Si no hago eso, el tráfico se sigue pasando en texto plano. Pero en cambio aquí no tengo que instalar nada. ¿Sí? Utilizo QUIC y ya. Con eso está funcionando. Y en la parte inferior en la base de QUIC está el protocolo UDP. ¿Ya? Entonces, si la pregunta de la lección dice verdadero o falso, el protocolo HTTPS funciona únicamente sobre TCP, falso. Porque es falso, ¿cierto? Ahí está, UDP. Entonces, si la pregunta es la versión 1 y la versión 2, ¿siempre utilizan TCP para implementar seguridad? Sí, ahí sí. ¿Por qué? La versión 1 y la versión 2, ¿qué utilizan? TCP. ¿Y la versión 3 qué está utilizando? UDP. ¿Por qué? Porque funciona sobre QUIC. Entonces QUIC se transporta en UDP. Ya. Luego ahí en la clase de la capa de transporte, ahora sí ya me puse a revisar algunos RFCs y ahora sí ya tengo la información concreta de cabeceras y todo este tipo de cosas que ahora sí vamos a estudiar. El semestre anterior lo vimos así de manera ligera, pero ahora hay que estudiar porque la información que se tiene es que ya se está empezando a implementar QUIC para el resto de protocolos.
O sea, hasta ahora solamente para HTTP, pero ya se está haciendo pruebas con DNS, con SMTP, con SSH, con todos los protocolos. O sea que finalmente, de aquí en los próximos años, todo va a ser transportado por qué protocolo? Por QUIC. Entonces hay que aprender QUIC, claro, ¿sí o no? Así como se sabe en TCP de memoria, ahora hay que aprenderse QUIC de memoria. ¿Qué más? En general eso, ¿no? ¿Y qué más? Nada más, creo que nada más. Está bien. ¿Preguntas de esta partecita? Vamos con el otro servicio. Entonces, el servicio de correo electrónico, ¿no? Entonces yo tengo aquí un cliente conectado de alguna manera a través de la red, conectado al servidor, digamos no sé qué se me ocurre, del Spotch. Esto está conectado hacia internet. Del otro lado de internet está mi servidor Google. Y de alguna manera yo tengo acceso a ese servidor desde un usuario en la casa. A una casita ahí. Por aquí está sentado el José, trabajando en la noche. Ya, entonces, servicio. No, ya entendió José. Mejor que ya. No quiere estar en esa casita, ya le culpa. Un punto que está en la casita. Ay, sí, a mí póngale una compañera. Listo. Entonces, para el servicio de correo electrónico hay tres protocolos, ¿no? Hay el protocolo SMTP, que es el que normalmente se utiliza para comunicar dos servidores de correo electrónico. O sea que lo común es aquí, SMTP. Protocolo simple de envío de correo, de transporte de correo. También todos los tres protocolos, como ya vimos hace un rato, SMTP, POP3 e IMAP, se transportan en TCP. Y lo que les decía hace un rato, se están haciendo pruebas para utilizar ya el protocolo QUIC. ¿Con eso qué vamos a ganar? Que claro, las comunicaciones sean obviamente mucho más rápidas. Entonces, SMTP por defecto utiliza el puerto 25, así como HTTP utilizaba el puerto 80 y 443, aquí se utiliza el puerto 25. ¿Ya? Cuando este cliente envía el correo electrónico a su servidor, acuérdense que en el servidor lo que hay básicamente es un buzón, ¿no? Un espacio en el servidor donde está alojado la cuenta del usuario. ¿Ya? Nosotros ahora ya lo tenemos todo esto en la nube, hay un servicio de Microsoft donde ustedes tienen sus cuentas de correo electrónico, pero finalmente es un servidor que tendrá un disco donde habrá un espacio y ese espacio se llama cuenta y esa cuenta es donde ustedes gestionan. ¿Ya? Entonces, así como ustedes tienen una cuenta de correo electrónico, todos los funcionarios del Sposh tienen una cuenta de correo electrónico. La diferencia es que en el sector administrativo el correo se gestiona desde un cliente que esté instalado en el computador, ¿ya? Por cuestiones de privacidad de la información y este tipo de cosas. Entonces, normalmente, o el cliente más conocido, Outlook, pero hay muchísimos más. O sea, si uno se pone a buscar, N clientes, pero al menos en la Politécnica lo que utilizamos es Outlook, porque como se tiene el servicio del Office 365, ya nos dan la licencia de ese cliente. Entonces, ese cliente es un programita que está instalado en este computador, que lastimosamente tiene Windows. Claro, porque no funciona por Linux, ya es que... Y claro, es el negocio redondo de Microsoft, ¿no? Claro, porque no es que dice, vean, ustedes son chéveres, son del Spochtom. Les cobran anualmente las licencias por todo el Windows que utiliza la Politécnica. ¿Ya? Y en el sector administrativo les cobran por la licencia del programa para correo electrónico. Y la licencia del navegador Edge, aunque nadie usa Edge, ¿no? La primera vez lo utilizan para descargarse de Firefox con Chrome y de ahí ya nadie más lo utiliza. ¿Ya? Entonces, digamos que el usuario, vamos a llamarle, no sé qué se me ocurre, Juan, ¿ya?
Juan@Spoch. Y acá está Jorge. Jorge@Gmail, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, @gmail.com. Y por acá está el pana Juan@spoch.edu.es o el dominio que sea, eso no es importante. Entonces, redacta su correo electrónico, necesita enviar al otro lado. La comunicación entre el cliente de correo electrónico y el servidor también es por SMTP. O sea, que ahí también se lo va a hacer por SMTP. Ya. Cuando el usuario que está en el computador, el usuario Juan, necesita descargar su información del correo electrónico, ahí utiliza un protocolo que se llama POP3. O sea, para descargarme la información desde mi buzón hacia mi cliente, ahí se usa el POP3. Pero del cliente al servidor, SMTP. Ya. POP3 utiliza número de puerto, ¿cuál es, José? Del POP3. 110. Ese número de puerto es 110. Ya. Y ahora, el Jorge en su teléfono celular, ¿no? Porque él está en su teléfono celular. Está viendo el correo electrónico que le ha llegado al buzón de la cuenta de Gmail. Entonces, él hace toda la gestión, ¿no? Tanto, bueno, aunque no es que se descarga realmente, ¿no? Porque la información sigue estando en el buzón, solamente que aquí es la interfaz gráfica, ¿sí? Porque si no, imagínense, 3 gigas de correo, chao celular. Claro. Y como normalmente tienen 6 cuentas de correo electrónico, multiplica. Entonces, hay un protocolo que se encarga de hacer la gestión a través del servicio HTTP que se llama IMAP. ¿Ya? Entonces, el protocolo que es el que normalmente nosotros usamos, ¿no? Ustedes cuando se conectan a la página, al correo electrónico de la Politécnica, lo hacen a través de la página web, ¿no es cierto? Ya, entonces el protocolo de gestión de correo electrónico mediante el servicio HTTP se llama IMAP. De hecho, la versión que utiliza es IMAP 4. ¿Qué número de puertos se utiliza? ¿Cuál? En modo seguro y en modo no seguro, 143. Así. Ahí se utiliza 143. Ese es el protocolo que utiliza, es el puerto que utiliza IMAP. Acordaránse, todo eso es TCP. ¿Sí? O sea, POP utiliza TCP, SMTP utiliza TCP, IMAP 4 utiliza TCP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Listo, así está. ¿Preguntas? Nada. Listo, vamos al siguiente servicio. Un servicio de la transferencia de archivos. Ahí hay dos protocolos que en la práctica se utilizan. El primero es, bueno, el protocolo FTP, algunas características, utiliza 2 puertos, utiliza el puerto 20 y el puerto 21. Y todo se transporta en TCP. La transmisión de los archivos aquí se lo hace de manera en texto plano, ¿no? ¿Sí? Ahí están los 2 puertos que utilizan. En el puerto 20 que viajan y en el puerto 21. ¿O por qué necesitamos 2 puertos? Y no uno solo. Vieron que hasta ahora hemos usado un solo puerto. HTTP 80, HTTPS 443, POP 110, SMTP 25, IMAP 143, de memoria, ¿sabes? Si es para mí, no es. Estoy en clase. La alarma del que tiene que desayunar. La escuela 2. Ah, ya saben. Lo perdimos hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué perdón, hasta las 2 de la tarde? ¿Por qué se utilizan 2 puertos? Porque por el un puerto viajan los comandos del protocolo y por el otro puerto viajan los datos.
son unos comandos get, los más usados. Get para traerse el archivo y put para subir el archivo. Hay muchos más, pero no. El gran inconveniente es que recuerden, aquí la comunicación se lo hace de manera insegura. Aquí no hay. Hay una opción, pero no es tan segura, valga la redundancia, y tampoco tan simple. Es de implementar FTP utilizando certificados TLS. Entonces, para evitarme tener que estar haciendo eso, más bien, ¿qué es lo que hago? Implemento el protocolo SSH. Sí, SSH significa Shell seguro, ¿no? El Shell es la línea de comando de los servidores. Cuando yo ingreso a un servidor, o sea, digamos que yo tengo aquí un servidor, el servidor de mail de la empresa. Servidor de mail de la empresa. Entonces, este servidor está conectado a internet, de alguna manera, y desde mi casa, yo necesito gestionar la información dentro del servidor. De hecho, aquí es un servidor, pero podría tranquilamente ser un dispositivo de red, ¿no? Un router, un switch, un firewall, lo que ustedes quieran. Finalmente, un dispositivo al que le van a hacer control remoto o acceso remoto. La idea es que este dispositivo acceda remotamente al servidor o a los dispositivos para hacer alguna configuración, alguna verificación. El gerente le llamó, vean, mi cuenta de correo no está funcionando, o el gerente le llamó, vea, ya no tengo telefonía IP, entonces tengo que conectarme al router a ver qué ha pasado. A ver si hay conectividad y alguna cosa de eso. Entonces, este mecanismo de comunicación se llama acceso remoto y hay dos protocolos para hacer eso: Telnet y SSH. El primero inseguro, el segundo seguro. Esa es la idea. Telnet utiliza el puerto 23 y SSH utiliza el puerto 22 y los dos protocolos se transportan en TCP. ¿Ya? Y por favor, cuando vayan a la parte práctica, la parte real, no usen Telnet, porque Telnet transporta todo en texto plano. O sea, ustedes ponen la clave del router, ya hemos de hacer una pruebita ahí. Ustedes transportan la clave del router y si es que es Telnet, alguien captura, ya va a ver ahí ya la clave. Ahí está la clave en texto plano. ¿Ya? Entonces, un problema, y peor Telnet por internet, ¿no? Imagínense, ingeniero Eric, cuidado. ¿No es cierto? Nunca, jamás. ¿Y SSP? Perdón, SSP. ya vamos a hablar de SSP. Entonces, SSH es el protocolo que utilizamos para acceder. Pues cuando yo me conecto aquí desde SSH, lo que estoy viendo, lo que voy a ver es, digamos, aquí una pantallita con el signo numeral para poner los comandos, ¿no? Se me ocurre PWD. Normalmente estos servidores son Linux, ¿no? Aunque en las últimas versiones de Windows Server ya también hay la opción de conectarse a la línea de comando, que también está basada en Linux. O sea, los Windows ahora tienen una línea de comando basada en Linux para gestionar al equipo. Esa es la idea. Entonces, pero este acceso remoto, o más bien este control remoto, se lo va a hacer por línea de comando. Por línea de comando Telnet o SSH. Pero como a ustedes no les gusta eso, pueden hacer un acceso remoto por interfaz gráfica. Pero claro, necesitaría que el servidor tenga interfaz gráfica y para eso utilizo un protocolo que se llama RDP. Protocolo de escritorio remoto significa eso. ¿Ya? Entonces ustedes desde su máquina, digamos que esto es un servidor Linux pero con interfaz gráfica, ¿no? O un servidor Windows con interfaz gráfica. Ustedes implementan RDP, protocolo de escritorio remoto, y tienen acceso, tienen control de este equipo, pero con interfaz gráfica. ¿Ya? Los ingenieros de verdad utilizan SSH. O sea, siempre. Y de hecho ustedes van a ver que les van a obligar a que utilicen SSH, porque el protocolo RDP es muy inseguro. Además que consume muchos recursos. Entonces, esto en raras ocasiones, ¿ya?
O lo que normalmente hacen en las empresas es utilizar un software como TeamViewer, ¿ya? O Anydesk. Anydesk. Yo no voy a leer más que eso. TeamViewer, que me imagino que todos han escuchado. La ventaja de estas implementaciones es que crea una VPN, ¿no? O sea, crea una VPN, pero el problema es que esto tiene costo. Pero tienen una licencia personal, claro, pero les dura 40 minutos. Ustedes están conectados 40 minutos y les desconecta automáticamente. Tienen que otra vez volverse a conectar. Entonces ahí sí ya depende, ¿no? Esto es software libre, pero no es tan fácil de configurar y además no tiene todas las facilidades que tiene el TeamViewer. Ahí sí ya, lo que el cliente quiera. Yo normalmente cuando tengo que dar soporte por SSH. Y listo. O sea, levanto una VPN y sobre la VPN envío SSH. Y con eso está listo. Ahora, lo que decía José, bueno, pero háblenos de SSP. ¿No es cierto? SSP es parte del protocolo SSH. O sea, para tener SSP es obligatorio implementar SSH. Si no hay SSH no puedo tener SSP. Entonces, SSP es la parte del protocolo SSH que me permite hacer copias seguras, transferencia de archivos seguros, utilizando encriptación. ¿Qué número de puerto utilizo? Igualito que el de SSH, 22. ¿Ya? Entonces, diferencias, ¿no? Aquí la transmisión de los archivos va en texto plano, aquí la transmisión de los archivos va encriptada. O sea que, por favor, y en la vida real, no utilicen FTP, utilicen SSP. Entonces vamos a usar, en la práctica vamos a usar los dos para que vean la diferencia. Pero ya en la vida real utilicen SSP. Y hay un tercer protocolo que se llama TFTP. Protocolo de transferencia de archivos triviales, la traducción. No sé por qué la pondrían trivial. Diferencias o características, utiliza UDP. O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental entre TCP y UDP? UDP es mucho más rápido. TCP es más confiable, pero UDP es mucho más rápido. Entonces, esta transferencia de archivos por TFTP es muchísima más rápida que la transferencia de archivos por FTP. FTP y TFTP son inseguros. Ahí no hay encriptación. Entonces, ¿para qué utilizamos TFTP? Normalmente utilizamos para actualizar sistemas operativos de los equipos. Entonces yo tengo ahí un router que se ha descargado una nueva versión del sistema operativo y entonces los routers, cualquier marca de equipos, ¿no? Esto no depende de la marca. El router viene con un cliente de FTP. Este ya tiene un TFTP client. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Instalar en mi máquina con Linux o con Windows un servidor de TFTP. Un TFTP server. Ya. Entonces, de alguna manera, tengo mi sistema operativo, lo almaceno aquí dentro de mi disco, el sistema operativo, y esta nueva versión o los parches del sistema operativo le envío hacia el equipo, ¿no? Y entonces, para ese envío de este archivo que es el sistema operativo, se utiliza normalmente TFTP. Ya. Ahora, los equipos actuales ya vienen con una ranura USB, entonces es mucho más fácil. Ustedes se copian el sistema operativo en la memoria, le conectan al router y por línea de comando se van a hacer una actualización. ¿Ya? Entonces, mantengan siempre actualizados los equipos. La semana anterior, ¿se acuerdan de Palo Alto Networks? Palo Alto Networks tiene un sistema operativo que se llama PAN-OS. Ya, por Palo Alto Networks. Sí le han puesto eso. La última versión que hay es la versión 11. Lore, ¿qué es Palo Alto Networks? ¿Qué era? Es la empresa número 1 de equipos de seguridad perimetral. O sea, no hay mejor que ese. Y tampoco no hay más caro que ese. Claro. Pero acuérdense que a nosotros no nos interesa la plata. Entonces, a ustedes les interesa el conocimiento. Ese conocimiento les va a hacer generar mucho dinero, sí. Ya mucho depende de cuánto estudien. Claro, pero para el bien.
Bueno, ya depende. Eso del para bien es muy subjetivo, porque lo que para ti sea bien puede que para otro sea mal. Y para lo que por sea mal, para uno sea bien. Aquí es un banco, es para nosotros malo, pero al que hackea el banco, para él está bien. ¿Verdad? O sea, él ya analiza, me imagino que analiza pros y contras, cuántos años va a estar en la cárcel. Y si robo en Ecuador, me dan 10 años, paso 4, como me porto bien 2, y si soy pana de los jueces 1. Y luego me hago alcalde. Y si no, luego me hago un programa de... Y lo peor que... No, ya, no. Lo peor que pone un programa en televisión para hablar de la corrupción. Ya saben, no vamos a dar nombre, no, pero ya saben de quién hablo. O sea, robó lo que robó, hizo lo que hizo, no devolvió todo el dinero. Me viene a hablar de estos corruptos, dice el otro día. Bueno, yo no veo canales locales desde que tengo IPTV, porque gracias a Dios en IPTV no tengo señal de canales locales. Pero otro día le visité a mis padres y ellos obviamente no tienen IPTV. Mi mamá no quiere cambiarse de su televisor que tiene ahí con la Rosa de Guadalupe. Le digo, pero en IPTV también tiene, y es con mejor resolución. Y ahí ya ve que la Rosa realmente es blanca. Pero no. Y ahí justo vi un ratito la televisión local y ahí le volví a ver al pana ese. Digo, sin vergüenza. Pero bueno, eso, descarado. Pero bueno, entonces, ¿por qué les comentaba esto? No del descarado, no, sino de la versión 11 del sistema operativo. Porque en el top 1 de los equipos de seguridad perimetral está Palo Alto Networks. Y siéntese orgulloso, la Politécnica, yo ya investigué, es la única universidad del país que tiene un Palo Alto Networks. Nadie más tiene. O sea, siempre ha pasado, nosotros siempre hemos tenido, y la escuela ha venido a copiarse. Vengan, chicos, a que vean lo que hay que poner. De hecho, varios hitos, ¿no? Pero de los más importantes, fuimos la primera universidad en el país que tuvo un sistema Unix. Nadie tenía un sistema Unix. Ni la Nacional, ni la SPOL, ni la ESPE. San Panchito. Ni había en esa época. Claro. San Contiena que estaba recién estudiando al finalito. Pero bueno. La Politécnica fue la primera universidad en el país que tuvo un sistema Unix. Por eso es que los que tuvimos la suerte, gracias a Dios, de entrar a la universidad en esa temporada, fuimos los que primero empezamos a trabajar en Unix. Por eso es que nuestros profesionales, todo el mundo iba a trabajar en todo lado. Porque el sistema Unix empezó a utilizarse en los servidores de todo el país y no había gente que sepa Unix. Entonces, ¿dónde están enseñando Unix en Spoch? ¿Dónde en Spoch? ¿Qué es de Spoch? Ay, en Riobamba. ¿Qué es Riobamba? Entonces, y luego ya empezaron, obviamente. De hecho, yo me recuerdo que luego empezaron a venir estudiantes de los últimos niveles de las otras universidades a aprender Unix en nuestros sistemas que tenían. Pero para que tengan una idea, el servidor principal era de esta dimensión. Y había una caja ahí hirviendo. Pero bueno. Entonces somos la única, ya ha pasado 50 años después y la Politécnica Chimborazo vuelve a, bueno, ha habido más hitos, ¿no? Pero vuelve a ser, es la única universidad que tiene un Palo Alto, ¿no? Ya saben, nos costó más de hecho ya averigüé bien, mi compañero, mi amigo es el que está administrando esto y me decía que sobre los $200,000 el equipo, solo este equipo. Y era el más barato, ¿no? De los modelos que habían era el más barato, porque hay equipos mucho más caros. Pero bueno, a lo que voy es que según el cuadrante de Gartner es una empresa que se encarga de hacer estudios de tendencias, de tecnologías, y ellos durante varios años, creo que por lo menos unos 5 o 6 años, han publicado los reportes de que Palo Alto es el número 1 en los equipos de seguridad perimetral, llamados NGFW, ¿no? Firewalls de siguiente generación. Ahora ya no se habla de firewalls. O sea, si ustedes van a la tienda y dicen, véndame un firewall, van a decir, eso ya no existe. Vea, señor, ¿dónde estudió? Lo que tenemos son firewalls de siguiente generación. Los NGWF, ¿no? Porque ya no solamente hace funciones de firewall, sino hace muchas cosas más. Pero bueno, regresemos a esto. La semana anterior, para que se den cuenta, un hacker de esos chéveres encontró un hueco de seguridad, una vulnerabilidad en esta versión del sistema operativo, que es la que todos tienen en el mundo. Encontraron una nueva vulnerabilidad.
Me imagino que la están por corregir, si ya no la corrigieron, pero un problemita porque finalmente el sistema operativo sigue siendo un software que es programado por ingenieros, que son seres humanos. Todavía no tenemos la posibilidad de que los extraterrestres nos ven programando el software. ¿Ya? Entonces, hubo por ahí, me imagino que pasó alguna cuestión, pero lograron encontrar una vulnerabilidad. Las vulnerabilidades, bueno, están dependiendo con el ingeniero veloz en seguridad, pero las vulnerabilidades normalmente tienen una nomenclatura que inicia de esta manera, CV, ¿ya? Y ahí está el número, ¿no? 147.533. Entonces ahí, todos los días se encuentran vulnerabilidades en equipos, software, aplicaciones, en todo. Entonces se encontró en esa ley. Y regresando a esto, utilicen, ya sea la forma que utilicen, pero este protocolo para mantener actualizado la versión de los equipos. No sé, no, pero es que es del Palo Alto que costó $200,000. Si no le actualiza un operativo, puede haber un hueco de seguridad y se pueden ingresar a nuestra red por esa parte. Que no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si hay un banco que tiene eso, o hay alguna otra, un sistema de información confidencial, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, continuemos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vamos con el servicio de traducción de nombres. Para eso se utiliza el protocolo DNS. Sistema de nombres de dominio. DNS. Sistema de nombres de dominio. ¿Ya? La idea es que nosotros tenemos aquí el internet. A los niños que doy clases así, ya voy a dar clases así, ya no voy a subir diapositivas, copiarán. Fin de semestre, cuaderno, reviso cuadernos. Puede ser por 8 puntos, ¿no? Supóngase que le falte 8. Un punto dice, todos testigos. No, alerga. Por eso, le falta 8. Le faltó 7, nos vemos. Siga participando. Dije 8. 8 dice. Entonces El examen de suspensión, el cuaderno igual. Con Mendes y carácter. Ya, entonces, a ver, ya, niños, levanten las manitos. No, en serio. Párense, muevan las manos, en serio, déjense de broma. Un minuto, en serio, no parece chiste, pero es verdad. Párense. Todos, el que se sienta se va afuera. El que se queda sentado se va afuera, muevan adelante, pero no les pegarán a los compañeros, ¿verdad? Adelante, atrás, muevan, tiren. Estírense. No, es verdad, es que el otro día estaba yo también en una clase, ya me dormí, el profesor ahí. ¡Levantarse! Ah, es cierto, vea, sí ha sido verdad. A moverse y otra vez en onda. Ya chicos, sentarse. Gracias. Vamos ahí. Es que imagínense, sin luz, ya sin internet, sin celular, en la pizarra, el profesor aburrido, ya cualquiera se duerme. Ya no depende de ustedes, eso ya es algo que va en contra de todo. Ya, entonces, digamos que un dispositivo dentro de internet, normalmente los servidores que alojan los servicios tienen a nivel de internet 2 formas de identificarse. La primera es un nombre lógico, si lo queremos llamar así, un nombre de alto nivel que se llama FQDN. ¿Qué significaba FQDN, Danilo? Vamos. FQDN. Nombre de dominio, ya te ayudo. Nombre de dominio totalmente calificado sería la traducción. Un nombre de dominio totalmente calificado tiene el nombre del host, o sea, el nombre del servidor y el dominio. Acuérdense de eso. Eso es el FQDN. O sea, www.spotch.edu.es, eso es un FQDN, nombre de dominio totalmente calificado. ¿Cuál es el nombre del host? El www. Esto es el nombre del host. Y el .spotch.edu.es, todo esto es del dominio, que normalmente tiene que ser registrado, ¿no?
Entonces hay que registrar, hay que comprar el dominio. ¿Ya? Entonces, dentro del dominio sposh.edu.es hay varios servidores. Hay el servidor web, www, hay el servidor de correo electrónico, mail.sposh.edu.es, hay el servidor, ¿qué se me ocurre? El sistema académico, ¿no? Ahora, antes se llamaba Oasis, no sé cómo se llamaba. Oasis, nueva generación. Ah, es cierto que Yanka, es cierto. No, pero a mí me gustaba siempre Oasis. Ahora Yanka y no. Ya se han inventado. Nombre de host. Realmente debería ser HN, ¿no? Hostname. Pero en español, nombre de host. Ya. Y entonces, ¿cómo este dispositivo del usuario accede al sistema académico? yankai.sposh.edu.es. Ese nombre completo de yankai.sposh.edu.es, ¿cómo se llama técnicamente? FQD. ¿Ya? Eso es un FQD. ¿Ya? Cuando ustedes acceden a la página web www.sposh.edu.es, eso es un FQD. En el www.facebook.com, ¿cuál es el dominio? Facebook.com. Y el nombre del host, www. Básicamente. ¿Ya? Pero, y aquí viene el pero. El tema es que esto le sirve al usuario final, no le sirve a la red. O sea, a nivel de internet, a nivel de cómo funciona, a nivel del protocolo, ¿se acuerdan la capa 2 del modelo TCP/IP? La capa 2 es la capa de internet. La capa 3 es la capa del transporte. Y la capa 4 es la capa de aplicación. Entonces, a nivel de la capa 2 del modelo TCP/IP, en la capa de internet, los servidores que alojan servicios se identifican por una dirección IP, no por el nombre de dominio, no por el FQDN. Entonces aquí tenemos dentro de internet las direcciones IP, IP versión 4 o IP versión 6. Por ejemplo, se me ocurre que este tiene asignado la dirección 200.10.9.57. Ya luego, a los que no han visto IP, ya luego vamos a ir conversando un poco sobre esto. Entonces, al usuario, cuando yo quiero acceder a la página del Sposh, ¿qué nomenclatura utilizo? El FQDN, que es lo más fácil. Porque claro, lo otro sería que se aprendan de memoria las direcciones IP. ¿Cuál es la dirección IP de facebook.com? Porque además no es una sola, pues, no, es que imagínense, no existe en el mundo una máquina todavía. Microsoft, acuérdense que lo que les conté el otro día, Microsoft acaba de invertir $100.000 millones para crear un supercomputador que no va a almacenar Facebook, sino es para inteligencia artificial. Claro. Pero realmente Facebook no es un computador, no es un servidor, es un clúster de servidores. Y son muchos servidores, cientos en el mundo. Pero todos se llaman www.facebook.com. ¿Ya? Entonces, complicado que me aprenda la dirección. Yo no sé, ya, por ahí sepa unas 2, 3, 4 direcciones, pero el resto no. Entonces, para el usuario común y corriente, los mortales, claro, porque ya saben eso de... Hay dos tipos de personas, ¿no? Si le preguntan a una persona normal ahí, ¿cuánto está? Dice 10. Claro. ¿Sí o no? ¿Cuánto está ahí? Depende de la base. El ingeniero, ¿qué dice? Ah, no sé, depende de la base. Claro. 10 dice. Messi dice. Pero bueno, Aguinaga está bien, maestro de maestros. Pero bueno, vamos ahí, regresemos a esta parte. Entonces, tiene que haber, y de hecho existe, un protocolo, un servicio que se encargue de la traducción automática de los nombres. Que dado el FQDN, el nombre que el usuario normalmente utiliza, se transforme a una dirección IP. O que dado una dirección IP, logre determinar cuál es el FQDN. Traducción directa y traducción reversa. Lo que normalmente utilizamos, traducción directa. Porque lo que nosotros necesitamos es la dirección IP. Bueno, más que nosotros, la red. Porque nosotros ya sabemos a dónde nos queremos conectar. A qué servicio me quiero conectar.
Pero la red debe saber la dirección IP de ese servicio. Entonces, para eso se utiliza DNS. O sea, finalmente, después de toda esa letanía ahí, ¿qué hace el DNS? Hace una traducción del FQDN a una dirección IP. No importa si es IP versión 4 o IP versión 6. Y la traducción es bidireccional. ¿Sí? Lo que normalmente se realiza es una traducción directa, o sea, tengo el FQDN, ¿cuál es la dirección IP? Eso es lo que normalmente se hace. Pero el sistema tiene la capacidad de también hacer la traducción inversa. Dada la dirección IP, determino el FQDN. ¿Ya? Entonces, se utiliza aquí el puerto 53. Es el puerto que se utiliza. Y se utilizan dos protocolos, el protocolo UDP y el protocolo TCP. ¿Ya? Entonces, veamos cuándo utilizamos UDP y cuándo utilizamos TCP. Entonces, yo tengo aquí mi cliente, aquí está la red del Spoch. Dentro de la red del Spoch hay un servidor de DNS. Ya. Esta red del Spoch a través del firewall, a través del router, a través del firewall está conectado a Internet. Y en Internet por aquí está la página, el www, ¿qué se me ocurre? UTN, los hispanas del norte, .edu.es. Ya, la página de la Universidad Técnica del Norte. Vamos a poner eso ya. Entonces, este usuario de aquí, Alexandra, que está ahí, vamos a ponerle a Alexandra. La Alexandra quiere conectarse a la página. Entonces, ¿qué hace? Levanta el navegador. ¿Qué hace? Porque no es que hace primero un ping, ¿no es cierto? No, nadie hace un ping primero. Levanta la página web. Y en la página web, en el navegador Brave, como ya aprendió que no debe usar Chrome. ¿Siguen usando Chrome, Alexandra? Sí. Ya dudó, eso significa que sí. ¿Quién está usando Brave? Levante la mano. Muy bien. Brave. ¿Y ustedes qué fue? ¿Hasta cuándo, Brave? En el examen, si están cargando Chrome, les pongo 0. Entonces, digamos que él está cargando utn.edu.es. Entonces, esto es en la capa de aplicación, acuérdense de eso, ¿no? En la capa de aplicación, la capa de aplicación pasa la información a la capa de transporte y la capa de transporte pasa a la capa de internet. Y en la capa de internet necesita saber la dirección IP de este servidor para poder enviar la información por el medio físico. Entonces, ¿cómo funciona? Este cliente le hace la consulta a su servidor DNS. Entonces, si la consulta es cliente-servidor, normalmente se utiliza UDP. Salvo que el tamaño de esta información, el PDU que se genera para hacer esta consulta, sea mayor a 512 bytes. Si digamos, cuando él le consulta, puede darse el caso, ¿no? De que cuando él le consulte, genere un PDU, no sé, de 100 bytes. Entonces, ¿qué utiliza ahí para transportar esos 100 bytes? UDP. Pero puede ser que la respuesta, que lo que el servidor DNS le tiene que entregar al cliente, sea mayor a 512 bytes. Si es mayor a 512 bytes, ¿qué utilizamos aquí? TCP. ¿Ya? Ahí utilizamos TCP, acordarse de eso. ¿Sí está claro? Ya. Y ahora, esto va a funcionar siempre y cuando aquí siempre hay un caché. ¿Qué es un caché? Es un espacio de la memoria donde está almacenado ya la dirección de esta página web. Supongamos que aquí está, no sé, es la dirección 191.10.9.50. Vamos a poner que esa es la dirección IP de ese servidor. ¿Ya?
Entonces, si en el caché de DNS, del servidor DNS, de la infraestructura del Spoch, ya está esta entrada, o sea, aquí ya me dice que www.utn.edu.es corresponde a la dirección 191.10.950, ya está en el caché. Entonces él le pregunta y él le responde, sin ningún problema, porque ya está en el caché. Pero ¿qué pasa si no está en el caché? Entonces, si no está en el caché, este servidor tiene que consultar. ¿A quién consulta? No le consulta directamente a él. Le consulta, hay unos servidores DNS que se llaman los DNS primarios. En el mundo hay 13 DNS primarios. Están repartidos en todo el mundo. ¿Ya? Claro, en la infraestructura de la UTN habrá un servidor donde está la página web y habrá otro servidor que traduce todas las direcciones del dominio utn.edu.es, así como aquí, ¿no? Nosotros tenemos un servidor DNS aquí en el data center. Siempre le preguntamos a ese DNS. Entonces, ¿cómo funciona? Este DNS no sabe quién es este, no tiene forma de saber, pero lo que sí sabe es quién es su DNS primario. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Le hace una consulta al DNS primario. Oye, DNS primario, ayúdame. ¿Cuál es la dirección de www.utn.edu.es? Él le dice, la verdad, yo no sé. Pero lo que sí sé es que hay un servidor DNS que maneja todo el dominio utn.edu.es, que será la dirección, no sé qué será, 191.10.9.100, ya, digamos que esa es la 9.100. Pero este DNS, ¿qué le pregunta? La dirección del sitio como tal. Él no tiene esa información. ¿Qué tiene? La información del DNS que le puede ayudar respondiendo realmente quién es www.utn.edu.es. Entonces él le devuelve y le dice, o sea, la verdad, pregúntale a 191.10.9.100. ¿Ya? Y ahora, el DNS, ahora como ya sabe a quién tiene que preguntarle, ¿qué va a hacer? Ahora sí le va a preguntar a él. Le va a decir, oye, ya, ayuda. ¿Cuál es la dirección de www.utn? Y él le va a decir, ah, ya está bien. La dirección de www es esta, ¿no? Aquí va a viajar 191.10.9.50. Para que se den cuenta que no es tan simple. Y una vez que él ya tiene, ¿a quién le avisa? Ahora sí le dice a él, si quieres conectarte a la página web de la universidad, es de esta dirección de aquí, y ahora sí le puede enviar. Consultas recursivas. Los DNS hacen consultas recursivas. Así funciona. Estas consultas entre los servidores de DNS siempre utilizan TCP. Acuérdense de eso. Ya, ahí va siempre TCP, ahí no va UDP. Ahí nunca va UDP. Las consultas recursivas entre los servidores siempre utilizan DNS. ¿Ya? ¿Está claro? Yo no había explicado en mi salón hace rato esto. Ahora solamente hay una diapositiva y está leer. Pero ahora ya. Ojalá no haya luz todo el semestre. Pero bueno, ¿cómo hacemos la práctica? No. La práctica en la casa ya. ¿Preguntas? Dime. Ah, hay empresas que se encargan de registrar dominios. Eso se conoce como registro de dominio. Hay varias empresas. La que yo he utilizado y la que para mí es más barata, más eficiente, buena infraestructura es GoDaddy. En internet pueden buscar, cuando hay internet. Pero hay muchas empresas en el mundo, ¿no? O sea, ustedes tienen que buscar un registro. En Ecuador hay una empresa que se llama Equanet, que también hace registro de dominios, .es. ¿Ya? Entonces, Telconet también te hace el registro de dominios. Sedia también te hace el registro de dominios. La Spoch no hace el registro de dominios. La tienes que buscarte una empresa, pero claro, si es una .es, tienes que buscar una empresa en Ecuador, de ley, obviamente. Pero si es un .com, un
no sé, un .dev que ahora existe, un .org, puedes buscar tranquilamente ahí. Digamos que te quieres crear un sitio web Cintia.com, entonces compras el dominio en alguna empresa. Ahí costaba el dominio con el alojamiento de la página web, creo que costaba como $10 al año. O sea, realmente no es caro, no es caro. ¿Ya? Pero claro, si quieres cuentas de correo electrónico y si quieres diseñador de tu página web automático, ya te cuesta más. GoDaddy tiene ese servicio. Se puede también crear cuentas de correo electrónico en el dominio que tú compras. ¿Ya? Entonces, ahora, buena la pregunta. ¿Cómo las empresas saben que los dominios no están ya asignados a un usuario? Porque hay un servicio que se llama Whois, que es de los primeros servicios de internet, todavía permanece desde los años 70, donde apareció este servicio. El servicio Whois es el que se encarga de hacer un sondeo de todos los servidores a ver si es que el dominio, digamos, José Samaniego, segundomundial.com, a ver si no está, no se ría, Edgar, usted también es Edgar, segundomundial.com. Tercero dice, conste, ¿verdad? Lo que ve el que es pana, ¿no? Es decir, el chiquito un año, vamos a estudiar iguales, vamos a pasar, tercera vas a hacer, dice. Y ahí irás a telemática. No, irá a telemática, yo también doy clase en telemática. Y aquí está TI. Próximo semestre también TI. Les espera eléctrica, les espera. No, dejándose de bromas, la compañera se acuerda que les conté que perdió con tercera. Se puede cambiar esa eléctrica. Dice que avanzaba a llegar a tercera. Claro, porque en eléctrica es otra cosa, allá son redes, pero eléctricas. Ahí sí ya. No, pero esa carrera sí es de verdad, o sea, esta es para jugar. No, eléctrica sí es de verdad. Eléctrica sí es. Duro es eso. Ahí sí la matemática nunca se va a olvidar, todo el tiempo. Aquí tampoco, no, pero en eléctrica peor. Pero bueno, regresemos a esto. Quiz, entonces acordarán de eso. ¿Está claro, Cintia? Yo te recomiendo GoDaddy, pero hay un montón de empresas, tú puedes buscarla aquí. Si necesitan, ya. A veces para las tesis necesitan, porque tienen que publicar información en un sitio, alojarlo en un sitio web con base de datos, este tipo de cosas, ahí tienen la opción. Ya. Hay un grupo en la actualidad, se han generado un grupo de DNS públicos, que son bastante seguros, la verdad, y muy eficientes en cuanto a velocidad de respuestas. Entonces hay varios, ¿no? El que yo utilizo, el 1111, que es de la empresa Cloudflare, pero hay los de Google, que es el 8.8.8.8 y el 8.8.8.4, no, 8.8.4.4. Son servidores públicos, ¿ya? Y el que me recuerdo también es el de IBM, ¿se acuerdan? Es facilito, ¿no? ¿Cuál era el de IBM, Danilo? No, pues no puede ser 000. ¿Por qué no puede ser 00? Buena la pregunta. ¿Por qué no puede ser? Porque es una dirección reservada. Pues, la primera del rango de IP versión 4 y la última son direcciones reservadas. ¿Vale? Vamos a ver si es que se dan cuenta. A ver, Kelly, ya le vi. Con una expresión, ¿cuántas direcciones de IP versión 4 no se utilizan? Aparte de las direcciones que ya son reservadas. ¿Cuáles son? Las 000, la 255, 255, 255, 255 y la 127.001, ¿no? Que es la dirección del lugar. Pero, ¿se acuerdan que las direcciones que se pueden utilizar es solamente hasta la 200, ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? No. Verán que no se pueden utilizar el número de direcciones que nunca se utilizaron, que no se pueden utilizar, son estas: 15 por 2 elevado a la 24. ¿Recuerdan? Porque, si se recuerdan, las direcciones de la 240 a la 255, de hecho debe ser 16, no 16. ¿Se acuerdan que este rango ya no se utiliza? Porque se utilizaba hasta la 239.
Y de hecho tampoco se utilizan porque son múltiples, ¿se acuerdan? 2.24 a la 2.39, múltiples. Y 2.40 hasta la 2.55, reservadas. ¿Y cuántos bits más tengo acá? 24. ¿Cuántos bloques hay aquí? 16. ¿No? Si cuentan aquí van a ver 16 por 2 elevado a la 24. ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? ¿Cuánto? No, eso es 2 elevado a la 16. 2 elevado a la 24, Cintia. No, 16.777.216. De memoria, ya, pero ya saben, vea, la tabla del 2, ya saben que en vacaciones tienen que estudiar la tabla del 2. ¿Sí o no? Hasta la 24 deberían saberse, de ley. 26.777.216. Ya. Pero, por ejemplo, cuando llevo una factura del banco de electrónica, siempre llega con el F0000. Porque me imagino que en el momento que te envió ese dispositivo no tenía ninguna dirección. Pero esa está reservada para cuando no hay ninguna dirección. ¿Cuándo utilizas la 000 en la práctica? ¿Algún protocolo que utilice la 000? Ah, y era la pregunta de la Kelly, pero ya le dije también. Fernanda, ¿cuándo utilizo? ¿En qué protocolo utiliza la 000? ¿Ah? No, pues ya la dirección no porque es la 127.001. La 00 utilizan cuando hacen, ¿se acuerdan? El DHCP request o el DHCP discover. Cuando un cliente necesita que alguien le asigne, tiene que preguntar quién puede asignarme la dirección, pero él no tiene todavía dirección. ¿Qué dirección utiliza como dirección de origen? La 0000. ¿Y qué dirección utiliza como dirección de destino? No puede ser la 00. Exactamente. 255, 255, 255, 255. Cuidado, te cae horquilla, no hay que tocar el cabello. Ya, sigamos. Se nos luego te toca ponerte un tratamiento. Claro, ¿no es cierto? El compañero sabe, ¿eh? Que te recomienda embrión de pato, dice que eso. Ahí el compañero sabe. Está bien. Ya, sigamos. Vamos ahí. Entonces, ¿cuál era el de IBM? Ya se olvidan, vean, el de IBM. 9.9.9. ¿Se acuerdan? Y de ahí hay un sinnúmero, ¿no? Hay más. Sí. 88 es Google, ¿no? 1111 Cloudflare. A ver, Cloudflare. 9. Inflare no me acuerdo de ese. De hecho es el servicio es el proveedor de CDN. ¿Qué significa CDN? ¿Qué significa CDN? Cisco Domain Name. No, pues no sé. ¿Qué significa CDN? Red de distribución de contenido. Eso significa CDN. Contenido, ¿pero qué contenido? ¿Las páginas web? No. Contenido multimedia. O sea, YouTube, Netflix, HBO. Ya. Porque imagínense, 5,000 usuarios, no más. 20,000 usuarios conectándose simultáneamente a los servicios de Netflix. Van a colapsar los servicios. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? Aunque esto vamos a empezar a ver ya cuando se apruebe el rediseño. La SPOL propuso que se dé una materia de redes multimedia y sí se debería dar porque eso es lo que se está utilizando. ¿Dónde nos quedamos? El 999. Es el de IBM, los derechos públicos de IBM. Ya. Entonces, Cloudflare es la empresa, es el proveedor de CDN número 1 que existe en el mundo. Entonces, ¿qué es una CDN? Una CDN, ¿qué es una CDN? Entonces, digamos Netflix, ¿no? Por poner el ejemplo de Netflix. Digamos que aquí hay otra CDN y por aquí hay otra CDN. Ya. Entonces, un usuario a través de internet tiene dos opciones.
conectarse directamente a los servidores de Netflix, ¿ya? O conectarse a una CDN. Cuando el acceso no era demasiado elevado por el número de usuarios, lo que se hacía era conectarse directamente. Pero ya no hay infraestructura que aguante la cantidad de usuarios de las plataformas de contenido, ¿sí? Imagínense de las plataformas de YouTube, no hay manera. O sea, ¿qué hardware podríamos poner para que todos los usuarios en el mundo accedan simultáneamente? No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una copia a las redes CDN y estas redes CDN distribuyen a las redes CDN y el usuario se conecta a la red CDN más cercana. ¿Ya? Entonces, probablemente de los 10.000 que simultáneamente están accediendo a esa película, en esta red CNN solamente sean 100, ya no son los 5.000, por poner el ejemplo. Entonces, los 100 ya soporta esa infraestructura. Eso es una red. Pero eso es una maravilla porque es... ¿Y por qué existen los DNS públicos de empresas privadas? para que sean... Porque imagínate la infraestructura de esta empresa, Godfrey, frente a la infraestructura del Spot. Entonces, ¿cuál va a responder mucho más rápido? ¿El servidor que está instalado en la infraestructura del Spot? ¿O el servidor o los servidores que están instalados en el proveedor de CDNs más grandes que hay en el mundo? Entonces, esas empresas dan el servicio gratuito. Ustedes tienen dos opciones: o se conectan a los servidores DNS de los proveedores que ustedes tienen, o se conectan a mis proveedores, a mis servidores. Como ya tenemos internet, no hay ningún problema. La consulta viaja por internet. ¿Por qué esto es posible ahora y es más eficiente? Por las tasas de transmisión. Imagínense antes con tasas muy cortas de transmisión. Era más rápido conectarme al servidor de la empresa, no sé, de Telconet, o al servidor de SkyLife, o al servidor de la CNT, etcétera, etcétera. Era mucho más rápido. Pero ahora, en la casa, ¿cuánto tienen de hecho de banda? Gloria, ¿cuánto tienen? ¿Cómo utilizan? O sea, utilizan porque utilizan. ¿Cuánto tiene usted? Ingenieros, ¿cuánto tienen en la casa? Y verán que son los que van a dar el soporte. Ingeniero José, ¿cuánto paga? Bueno, ya hace 500. 20 megas, ¿sí todavía? Es amigo. Yo en mi casa tengo 300 megas, que es el último plan que hay en el producto que yo tengo. Por los 300 megas pago $28. ¿Dónde? Hay que preguntar a la vecina, a la dueña de casa. Entonces ahora, como ya tenemos alta tasa de transmisión, entonces lo que hacemos es conectarnos acá. Estos tienen, primero Esteban, estos tienen servicio seguro. La comunicación es segura. O sea, no vamos a caer fácilmente en lo que se conoce como IP spoofing, o sea, en la suplantación de las direcciones IP. ¿Qué es un IP spoofing? Este computador tiene configurado que el computador de Jorge es el DNS y le pregunta cuál es la página www.micasa.com. Entonces, el servidor de Jorge no es seguro. Alguien le pudo haber infectado y le pudo haber dicho: cuando te pregunten quién es www.micasa.com, pásale la dirección de mi computadora. Entonces, cuando él le consulta al servidor, él le pasó la dirección, pero no le pasó la dirección del www.micasa.com, sino la dirección del hacker. Entonces, el pobrecito de acá, ¿no es cierto?, manda la información y ha sido un sitio de compras a través de tarjetas y ese tipo de cosas. Entonces, de él no se hace problema, porque claro, años atrás, ¿qué pasaba? Llegaba hasta aquí y ya no le podía enviar al otro lado. Y ahí el del otro lado se daba cuenta de que se cayó la conexión y no ponía ninguna información confidencial. Pero ahora, ¿qué pasa? Esto se convierte en un proxy. O sea, llega la información, se copia y le pasa al servidor. Y el servidor le dice: oye, cuando le pase la información acá, primero pasarás de mí. Y le pasa acá, se copia y le pasa. Y el otro compañero dice: se gusto poniendo la... Y el hacker ya se robó toda la información. Facilito. Ahora sí, cuando les pase eso, les quiero ver cómo se van a poner eso. Eso pasa comúnmente. Eso es lo más común que pasa en la vida real. Entonces hay que tratar de minimizar el impacto del IP spoofing. Una de las razones, una de las formas es utilizar un DNS seguro. ¿Ya? Entonces el Esteban dice: pero yo me niego a usar un servidor de este. Entonces tienes varias opciones, ¿no?
puedes usar DNS sobre HTTPS. Y al momento que hago eso ya le puse seguridad. O puedo directamente utilizar DNS y hacerle DNS más TLS. Ya. Con eso brinda seguridad. Y si algún hacker quiere inyectar información en tu servidor, necesita saber la clave, que ya no es tan simple. O lo otro, no, la verdad es que chuta, ¿qué voy a estar poniéndome a hacer eso? Es más trabajo, además ni me pagan. ¿Cierto? Entonces, puedes utilizar servidores públicos que son seguros. Y yo no he tenido ningún problema y la información de las personas es que no ha habido ningún problema con ninguno realmente. Pero de todos estos, el más rápido es el 111. Ese responde tal vez en 10 o 20 milisegundos, 30 milisegundos, dependiendo de eso. Ya, ¿qué más? Y creo que ahí nos falta revisar. Ya hemos visto correo, ya hemos visto web, ya hemos visto DNS. Nos falta revisar el DHCP, ¿qué más? Y nada más. Ya también conversamos sobre el SSH. Ya, listo. Preguntas, dime. Cuando nos conectamos a YouTube, ¿todavía utilizan protocolos como VoIP o qué protocolos utilizan? No, utilizan HTTP, todos los transportes por HTTP. Pero no utilizan nada de protocolos de capa de transporte, ¿no? No, La claro. aplicación, perdón. No, claro, HTTPS. Ah, ya. Exacto. Y a nivel de la capa a nivel de la capa de transporte utiliza Quick. Y a nivel de la capa de aplicación utiliza HTTPS. Todos están transportando free software. Listo, chicos, nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana no hay corte, se va a corte. Entonces, Ah,